Seguimos acá en Mala Palabra. Estábamos escuchando la canción La Vicuñita de Magdalena Fleitas y anteriormente también escuchamos Te Mienten de Big Mama Laboratorio. Y bueno, nos dicen acá del otro lado del vidrio que ya tenemos en comunicación a el entrevistado del día de hoy. Se trata de Cristian Alarcón, que nació en el año 1970 en Chile y desde muy chiquito vive en Argentina. Es periodista y escritor, director de la revista Anfibia de la Universidad Nacional de San Martín y fundador de Cosecha Roja, la red de periodismo policial de América Latina. Escribió en los diarios Página 12 y Crítica y en las revistas Debate, Rolling Stone, entre otras. Entre 2013 y 2015 dirigió la agencia de noticias judiciales Infojus Noticias. Es autor de los libros Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que ya hemos mencionado en este programa, Si me querés, quereme tranza y Un mar de castillos peronistas. Es uno de los referentes de nuestro país, de la crónica periodística, y esta presentación podría seguir porque ha hecho muchísimas cosas, pero mejor vamos a hablar directamente con él. Bienvenido, Cristian, a Mala Palabra. Estefanía Martínez te saluda. Hola, Estefanía, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por brindarnos este espacio. Y bueno, como este programa, si bien es un programa radial, en realidad se desprende de un proyecto que es una librería acá en la ciudad de Neuquén, que también se llama Mala Palabra Casa Librera. Nos gustaría empezar a charlar con vos sobre los libros, que es lo que es la excusa perfecta que tenemos. Bueno. Y bueno, en ese sentido, tenemos acá tus libros, Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, bueno, los que ya mencionamos, y sabemos que cuando escribiste estos libros, tomaste la decisión de directamente irte a vivir e involucrarte de otra manera en los lugares en donde sucedieron los acontecimientos que vos relatás en estas crónicas. ¿Cómo fue tomar esa decisión? ¿Cómo fue el proceso que no es muy típico? Bueno, yo seguí una tradición en ese momento de investigación periodística que podríamos llamar walshiana, ¿no? Tengo una profunda admiración por el trabajo de Rodolfo Walsh y Operación Masacre, Quien mató a Rosendo, habían sido libros que me habían marcado muchísimo. Había comenzado una investigación que era en realidad sobre escuadrones de la muerte, porque había un grupo de policías de la zona norte del Gran Buenos Aires que en los años 90 y primeros 2000 hacían cajas policiales, es decir, recaudaban dinero vendiendo seguridad privada y se hacían publicidad mostrando su eficiencia en el combate contra los supuestos delincuentes, que eran unos nenes que tenían entre 13 y 15 y 16 años. El Frente Vital, que es el protagonista de Cuando me muera, no forma parte de la lista de víctimas del escuadrón, pero sí cae escapando desarmado, baleado por un policía que sigue, de alguna manera representa esa tradición que es la del gatillo fácil, la del matachorro, el policía, digamos, que está siempre dispuesto a pasar bala ante la primera opción que tiene, así el otro sea un niño o esté desarmado. Entonces, todo el acercamiento territorial que yo hago es un acercamiento burlando la vigilancia de la policía y tratando de encontrar en los territorios a los protagonistas de estas historias, que son los chicos a los que la policía todavía no mató, que ya están marcados, sus madres, en general sus papás no aparecían mucho, pero sí sus mamás, sus amigos, ¿no? Y me voy quedando en esos lugares, voy haciéndome uno más, hasta que descubro la historia del Frente Vital, que es una historia muy particular porque no es del escuadrón, pero tiene en sí misma muchísimos elementos que se volvieron cada vez más literarios. Es un ladrón que roba para repartir lo que recauda, a un modo de alguna manera, digamos, emulando la figura del bandolero argentino, del bandolero social. Un ladrón con ciertos códigos. La figura mítica de Robin Hood, ¿no? Vos mencionás en el libro que tiene ciertos códigos, ¿no? Que después se fueron perdiendo. Sí, hay una idea de códigos que yo creo que son códigos que ya no podríamos decir ni que se perdieron ni que no se perdieron, se reescriben como se reescriben también los códigos de las generaciones. Tu generación debe tener unos códigos completamente distintos a los míos, por ejemplo en las relaciones afectivas o sexoafectivas. O sea, ahora un engaño o una infidelidad en una
pareja de adolescentes o de jóvenes no es lo mismo que lo que significaban cuando yo estudiaba en la escuela Manuel Belgrano en Chipoleti, ¿no? Claro. Lo mismo que las identidades o las disidencias sexuales. Todo ha cambiado muchísimo y todo va a seguir cambiando, entonces yo no querría, digamos, siempre me plantean la cuestión de, se perdieron los códigos, decir que en ese sentido hubo un tiempo pasado que fue mejor. Yo creo que los códigos siguen existiendo porque en definitiva lo que hay son acuerdos siempre vinculados a la idea de una lealtad, y esa lealtad se juega en torno a la idea de amor o de afecto entre las personas. Uh-huh. Sigue habiendo gente leal en la villa, en el barrio y en la vida, y sigue habiendo gente traidora, digamos. Totalmente, en cualquier escenario y en cualquier clase social. Ese valor, el valor de la lealtad, el valor de la confianza, el valor de lo que podríamos llamar, entre comillas, la bondad, es decir, desearle bien a tu prójimo, es un valor que también puede ser contemporáneo. Solo que cuando el Frente vivía, se planteaba una diferencia que está muy clara en ese primer libro entre los que se dedican al choreo y los que se dedican al tráfico de drogas. Uh-huh. El tranza, en el libro del Frente, es el antagonista, porque está protegido por la policía, goza de impunidad, claro, y perjudica, digamos, a estos jóvenes que, entre comillas, se ven obligados a robar para poder pagarse el consumo de sustancias. Pero esa es simplemente una mirada moral desde el machirulismo de los pibes chorros, ¿no? Que no son ni mejores ni peores que los transas, y esto es lo que yo trato de enmendar en ese segundo libro que se llama Si me querés, quereme transa. Sí, bueno, todo el tiempo pones en cuestión un montón de cosas que son difíciles de debatir en la sociedad. Por ejemplo, esto, vos te pones, decías recién, fuiste a escuchar también la campana de quienes fueron víctimas, ¿no? De quienes son víctimas del gatillo fácil, de sus familiares, cuando en reiteradas oportunidades escuchamos que si es ladrón merece morir, todo el estigma que hay con las villas, con las drogas incluso. Y en tus libros venís a poner en cuestionamiento también estas cosas que tenemos como sociedad. Sí, bueno, en ese momento yo tenía una militancia muy fuerte de derechos humanos. Yo venía de la Facultad de Periodismo de La Plata, nos habían desaparecido un compañero, se habían llevado la policía bonaerense a Miguel Bru en la tortura ilegal que le producen. Miguel se muere y su cuerpo es desaparecido hasta el día de hoy. Yo había sido la primera investigación que hice cuando entré en Página 12, esa investigación. Yo mismo era un chico exiliado que había pasado toda la dictadura en Chipoleti con mis padres y era el nieto de un obrero socialista, sindicalista, que le había pasado mal con Pinochet en Chile. Tenía una tradición familiar y una historia personal como dirigente estudiantil también en Chipoleti, junto a otros chicos que en esa época estaban en distintos centros. Fue un momento muy poderoso políticamente en los 80, fines de los 80, comienzos de los 90, el activismo, la militancia estudiantil del Alto Valle. Mis compañeros, algunos de ellos siguen en la política. Mariano Mancilla, por ejemplo, sí, era el claro, presidente del CEPEN 23, ¿puede ser? Sí, pues. Creo que Mariano era el presidente del CEPEN 23, su hermana Fanny. Carlitos González, que es periodista y que también ha hecho mucha radio en Neuquén, era otro de los dirigentes. Julieta, bueno, no sé, me acuerdo ahora de todos mis compañeros. Yo venía de una tradición política personal muy inscrita en un lugar de combativo y de disidencia. Por lo tanto, estos dos libros, sobre todo cuando me muera, también están escritos desde el compromiso con la idea de clase social, con la idea de raza, y yo creo que de algún modo también yo estaba ya influenciado por el feminismo, porque yo ya para entonces me había asumido gay, era pareja de Flavio Rapizardi, que era el vicepresidente de la Comunidad Homosexual Argentina. Había leído los primeros textos feministas, había leído a Judith Butler y a los primeros teóricos queer que llegaban a ser traducidos a Buenos Aires. Tenía una mirada, era muy disidente, digamos, mi trabajo en Página y mi acontecer, también mi propia vida, ¿no? Mi cotidiano. Y en la literatura me inscribía en una región, en una zona
podríamos también decir. Se trata de una zona liminar, una zona fronteriza, limítrofe entre la ficción y la no ficción, que no solamente reconocía en Rodolfo Walsh a un maestro, sino que también avanzaba hacia Pedro Lemebel, hacia el barroco latinoamericano, hacia Carlos Monsiváis. Ya María Moreno era para mí, por ejemplo, una figura emblemática que me influenciaba. Claro. Cristian, ¿qué tal? Acá Matías te saluda. Recién hablabas un poco de lo que sería la producción de estos libros, de estas crónicas, y me interesa saber qué pasó también en la instancia de recepción a la hora de, no sé si los personajes que están retratados en los libros han leído y que... Estaba muy preocupado por ese tema, ¿sabes? Y es un tema que me da como cierta... complejo el tema. Yo no sé, hoy no tengo una mirada tan clara como la que tenía en ese momento. Yo les entregué a todos los protagonistas de Cuando me muera el libro impreso, que me lo imprimió mi editora de ese momento, Eleonora Diamant, en editorial Norma, que ya no existe. Le entregué una cantidad de papel antiecológico. Imagínate que eran como 12 copias del libro en galera, para que ellos tuvieran 15 días para leerlo y decirme si había algo que en el libro estaba que no querían que se supiera o que los perjudicaba, me avisaran. Era una cuestión también de seguridad, pero sobre todo de códigos, ¿no? Yo creo que tenía demasiado aprecio por la palabra código. Sinceramente ahora soy autocrítico de eso. Creo que me comí un par de... no sé si te diría como de amagues, pero creo que había una exacerbación de ese discurso, que es un discurso del cual yo ahora soy muy crítico, porque creo que eso tiene que ver con una cultura machista y pibechorrista, una cultura patriarcal y autoritaria y masculina, de cierta vanidad de la fuerza y de lo chongo, ¿no? Por lo tanto, yo no soy el mismo que escribió ese libro. Pasaron demasiados años y por supuesto y por suerte creo que he cambiado. Con esto quiero decir que la experiencia de que me leyeran tenía una carga moral y yo necesitaba que ellos estuvieran de acuerdo la aprobación con el ¿no? libro. Y yo no sé si ahora un periodista, por si nos están escuchando quienes quieran escribir crónica, se debe tanto a una moral que es la moral del testimoniante. A mí me da mucha impresión haber sido de algún modo, no rehén, pero sí, ni rehén ni cautivo es la palabra, pero condicionado por esa mirada del otro, que siempre nos condiciona, pero que yo creo que yo mismo había puesto en un cierto sitial. De hecho, recuerdo cuando terminé Tranzas, que la editorial tenía una tapa espectacular para mi libro, y a mí me pareció que tenía que consultar a la protagonista, y sinceramente hoy no lo haría. Ajá. Y no quedó esa tapa, entonces. Yo creo que uno no le debe tantas cosas, o sea, que uno se debe a sí mismo una honestidad intelectual y que le debe a los lectores la veracidad de lo que cuenta siempre que haga no ficción. Pero no sé hasta dónde estar preocupado tanto por la devolución que te haga el protagonista de la historia, que en el fondo, ¿sabes qué? Es el primer traidor. Ajá. ¿Por qué? Les tiré un ticho. ¿Por qué? No, pará. Paren las rotativas. ¿Por qué? Es el primer traidor. ¿Por qué? Sí, te caga, el protagonista de tu historia te termina cagando siempre. ¿Cómo? Porque nunca va a ser suficiente, como te caga tu marido, tu mujer, tu amigo, tu hermano, tu vieja, tu padre. El otro te caga. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Ahora te habla... Eso no está ni bien ni mal. El ser humano tiene una tendencia a no estar conforme con el otro y siempre estamos buscando el modo de disentir y de pedir más y nunca es suficiente, pero cuando la relación es una relación de extractivismo, ya per se, en el sentido, digamos, de que una persona que pasa 3 años detrás de la vida de alguien, y hay algo que si vos te lo pones a analizar en términos morales y éticos, siempre el antropólogo y el sociólogo, sobre todo el antropólogo, pasan por la misma experiencia, ¿sí? Sí. Yo me equivoqué muchísimo porque yo creí que tenía que sostener ciertos vínculos afectivos que no era necesario sostener, ¿no? En ese sentido, siendo profundamente liberal y yo siendo profundamente peronista, somos muy distintos con mi amiga Leila Guerriero, pero Leila no se confunde. Leila sabe que se va y no vuelve más, ni mira atrás. En casos muy excepcionales puede haber mantenido el vínculo. Claro. Ahora, ¿yo por qué? Porque yo escribo sobre gente pobre, tengo que mantener el vínculo. Y si vas y entrevistas a alguien de clase media o rico, no.
¿Se entiende? Sí, totalmente. No, además, Totalmente. es un autocuestionamiento que es súper interesante. Digamos, como vos decís, no fui el mismo. Bueno, justamente a lo largo de todos estos años, imagino que esa reflexión... La misma persona que te dice esto adoptó a un niño que conoció en una investigación. O sea, Ay, yo me puedo contradecir. Está no muy bien, me está tientes muy que a mí bien. las vidas personales me gustan mucho y me dan ganas de preguntarte. ¿Qué tal, Quiero Cristian? decir que no está mal, porque el amor, porque la admiración por el otro, porque la fascinación son parte del asunto, ¿sí? Pero no sé hasta dónde hay un compromiso vital, extensible en el tiempo si los vínculos no se desarrollan, porque como todo, los vínculos hay que alimentarlos, exigen tiempo, dedicación, interés genuino, de parte de uno y de parte del otro, ¿no? Yo me cansé de que me digan, pibe, Cristian, te olvidaste de los pibes, ya no venís al barrio. Y no, flaco, no voy más al barrio, porque la verdad es que no soy militante del movimiento Evita en el barrio, ¿entendés? Ahí va. Fui militante y hice muchas cosas en los barrios, pero hoy no hago eso. No sé si me siento en deuda porque no voy a la villa. Me lo han dicho muchas veces, ¿cómo vos no vas? Y no, ¿sabés qué? Fui 10 años para las 2 investigaciones. Y hoy no tengo ganas de ir a otros lugares. Porque además hay cosas interesantes en otros lugares también. Cristian, ¿qué tal? Te habla Diego. Y en relación a esto que decís, porque a mí vos nombrás la figura de Walsh como un faro, y si bien eso quizás ya se supera de alguna manera, digamos, el tipo de militancia, esto que vos decís, pero yo vi también que en algunas entrevistas vos nombrás como algo en relación a los hechos también, y a la verdad de los hechos, y a tomar otro tipo de voces. En ese caso, más allá de esta cuestión de que ya no haya una obligación moral, ¿hay alguna obligación con la verdad, con la idea de mostrar otras Sí, justamente claro. a partir de las Pero voces? También es una moral que está en total deconstrucción, ¿no? La idea de una verdad última, de una verdad ulterior. Yo lo que digo al comienzo de Tranza, que es un libro que me llevó 6 años de entrevistar a los narcos más poderosos de Buenos Aires, responsables de las masacres en las que entre ellos se eliminaban para controlar el negocio de las drogas, y 6 años de convivencia con una familia de pequeños traficantes. Lo que digo antes de ese libro es yo no busco la verdad de las comisarías ni la verdad de los juzgados, no busco la verdad policial ni la verdad jurídica, cosa que sí hacía Walsh, porque yo creo que la verdad está en la calle, ¿no? Lo que yo estoy diciendo ahí es la verdad está en la literatura, la calle es la literatura. Es decir, no me interesa probar como me interesó cuando investigamos a los escuadrones de la muerte y encerramos, o sea, logramos las pruebas con Ricardo Ragendorfer para que metan en cana al capo del Escuadrón de la Muerte por uno de los 11 homicidios de niños que habían cometido. Y yo dejé de publicar durante meses mis hallazgos periodísticos en Página 12 para que el fiscal pudiera acumular prueba y finalmente lo condenaron a 18 años. Ya salió y está en libertad el Hugo Beto Cáceres, el capo del escuadrón. Esta es una investigación walshiana, que es la de Walsh, que trata de demostrar que los fusilamientos de José León Suárez fueron por fuera de la hora de la ley marcial y por lo tanto no había justificación institucional para los fusilamientos. Claro. Entonces Walsh lo que hace es reemplazar, esto lo explica muy bien María Moreno en una teoría sobre la crónica argentina que es maravillosa. Dice Walsh busca justicia y trata de reemplazar al Estado, dice el cronista va a reemplazar al Estado, que es un Estado protagonista del crimen, es un Estado criminal, por lo tanto hay un otro que tiene que hacer justicia, y de alguna manera el cronista es un justiciero, ¿no? Con esa verdad que está basada en pruebas. Veo, dice Walsh, veo en la cara de Libraga la marca, el agujero, el abismo, y describe, y dice, y como lo veo, dice, le creo en el instante, ¿no? Yo le creo, dice, ¿no? Y entonces voy a investigar y voy a conseguir las pruebas para demostrar que lo que dice el testimoniante es verdad, y así atraviesa toda la novela en la búsqueda de esas pruebas, y de hecho se pone más densa la novela en la segunda mitad, porque él se va más por ese camino que por el camino de la literatura. Yo creo que ese es un periodismo necesario, que es un periodismo que casi nadie hace hoy, que yo hice durante mucho tiempo, casi todo el tiempo que pasé en las redacciones me dediqué a hacer eso. Pero en términos, si estamos hablando de libros, me parece que estamos hablando de otra cosa, porque ahí es donde empiezan las confusiones. Yo creo que en términos de libros, los permisos para escribir son muchos más hoy. Yo pertenecí a una generación que apenas rompía el cascarón de la crónica y que necesitaba además, tenía este padre superpoderoso, este padre
que nos ensombrecía a todos, que nos iluminaba pero nos ensombrecía, que era Rodolfo Walsh. Y hay que pelearse con el padre, ¿no? Para poder ser uno. Cristian, ¿cómo estás? Emiliana te habla. Hola, Emi. Hablemos de periodismo, pero en la web. Hablemos de lo que es construir una crónica, pero para un clic. ¿Pensás en esto de llamar la atención? ¿Te preocupa al momento de escribir una crónica o cuando, no sé, editas tal vez alguna crónica para Anfibia o para Cosecha Roja? Esto de generar interés o llamar la atención en los lectores. Sí, claramente me parece que nuestro combate es una pelea muy desigual con la televisión, con el Cantando por un Sueño, con la novela turca, con los programas de concurso, con las conductoras del Canal 26, con Romina Malaspina, con todo lo que ocurre en el entretenimiento televisivo, pero también con las redes sociales, con el meme. Por eso creo que el mejor cronista de hoy es el que mejor meme fue a producir, ¿no? Como síntesis. El periodista joven que no sepa hacer un meme, que se jubile porque es viejo, ¿no? Y entonces el meme, el video, y ese lenguaje de las redes, ¿no? Que es el lenguaje que los centennials nos enseñan a usar en Instagram. Lo que me tiene seco es el vivo, no lo aguanto más porque no soporto yo mismo, ya no puedo soportarlo porque me parece desgastante, pero mi pregunta iba no más obstante, por... Sí. No obstante, viste, igual me pego como unos viejecitos cuando me aparecen algunos y entro y me da mucha vergüenza cuando somos 2 o 3. Ay, sí. Pero sí, sale uno rápido. Mi pregunta iba más por el lado de si crees que tal vez el periodismo narrativo tiene alguna de las claves como para llamar la atención y poder llegar a superar el tercer párrafo. ¿Se entiende? Digo, más allá de competir entre medios, sino más bien entre, no sé... ¿Cómo? No existe periodismo del futuro sin periodismo narrativo, así como no existe sin periodismo digital. Los dos componentes centrales del periodismo del futuro son el relato, o sea, la narración, sobre todo la oral, ahora que vamos cada vez más al podcast, y a una cierta oralidad en el lenguaje, y lo digital en términos de la innovación en los formatos. Claro. Son esas las dos características y las dos potencias en realidad posibles de un periodismo en el futuro, que va a disputar además ya el sentido no solo con otros mensajes del orden periodístico, sino que en la confusión lógica, que la borradura de fronteras entre los géneros y entre el periodismo y lo no periodístico, lo académico, el activismo, el humor y hasta las relaciones personales y afectivas, se va a producir. Lo que estamos es en el inicio de un proceso de muchísima confusión en principio, pero que va a culminar, creo yo, con una reivindicación del periodismo. Es decir, las sociedades van a inventarse modos de saber exactamente cuándo se les está brindando buena información, creíble, confiable, potable, porque además son sociedades cada vez más entrenadas y alertas respecto a lo que consumen. Es falso esta idea de los 60, de los 70 de la Escuela de Frankfurt, que nos enseñaron en las escuelas de comunicación, en las facultades, esta historia de que a la gente se le da cualquier cosa. Ya no es así. Digamos, si hay algo que dejó la grieta cultural y política, que significó la ley de medios, fue una extraordinaria conciencia sobre cómo se producen las informaciones y cómo leer las cosas depende de quién viene. Eso no nos va a hacer zafar de la grieta, ni va a hacer que el albertismo pueda soñar y concretar su idea de una Argentina sin grieta, pero a muchísimos y muchísimas que están en lugares no tan conservadores en términos políticos de un lado o del otro, les permite bucear la realidad con unas antiparras mucho más poderosas, porque les permiten detectar, aun cuando el agua está turbia, aquello que verdaderamente importa. Y ahí es donde ingresa, digamos, el periodismo performativo. Puede ser, ¿nos podés describir un poco ese concepto que lo vi en este proyecto de Inacayal Vuelve, que está, digamos, impulsado por Anfibia, y vi que lo definen así como periodismo performativo y no tengo bien claro de qué se trata ese concepto?
Es algo que nace con Inacayal a raíz de la búsqueda de Sebastián Acher, que es un gran cronista y una persona muy importante en mi equipo. Yo trabajo con unos 20 talentos jóvenes increíbles. Él es uno de los que lleva más tiempo en esta búsqueda que nosotros, desde Cronos, que es la organización en la que están Anfibia, Cosecha y muchos otros proyectos, tratamos de sostener. Y Inacayal es un proyecto en el que la imagen es muy importante. Él lo que hace es con las fotografías que rescata del Museo de Ciencias Naturales, que se le tomaron al cacique Inacayal y a otros loncos mapuches y a sus familias, las colorea y las borda a mano, porque él se había dedicado durante años a bordar, y luego viaja por todo Río Negro, desde Bariloche, cruzando la línea sur hasta Viedma. En cada pueblo, en cada ciudad, se reúne con las comunidades y borda junto a las ñañas, junto a sus nietos, completando y dándole una vida y una trascendencia espiritual a esas imágenes ocultas durante tanto tiempo. En ese acto, no el de colorearlas ni el de bordarlas quizás, sino en el acto mismo de volver a bordarlas junto a las comunidades, hay una performance, un hecho performático, y ahí a mí se me ocurre crear el programa de periodismo performático, el laboratorio de periodismo performático, que ya sacó más o menos unas 14 distintas performances, 4 de ellas fueron estrenadas hace 2 años y estábamos por estrenar 6 fueron estrenadas hace 2 años y estábamos por estrenar 4 justo cuando empezó la pandemia. Están ahí a punto de estrenarse apenas esto sea posible. Y es el cruce entre el arte y el periodismo, en donde la verdad, fíjate cómo volvemos al tema de la verdad, ya no es aquello que pueda ser probado ni en un expediente, ni por una acumulación de testimonios o papeles o pruebas documentales, sino que la verdad es aquella que se va a producir en una sinapsis, incluso posterior al momento de la performance, que es esa sinapsis a la que uno llega atravesado por un rayo de luz que te ilumina aquello que nunca imaginaste que iba a ser iluminado, como cuando viste una gran obra de teatro, una gran película, o leíste un gran libro, o una poesía. En determinado momento, quizás dentro de un tiempo, quizás no el mismo día o al siguiente en que se produjo el acercamiento a la obra de arte, o cuando viste un cuadro, ¿no?, que te quedó en la memoria, o sea, que se cruza con alguna escena pequeña de tu cotidiano, con un recuerdo que nunca habías recuperado de tu infancia, con un relato que alguna vez leíste o escuchaste, y se produce un sentido nuevo. Ese sentido nuevo es un sentido que opera sobre lo real, y en ese sentido es verdad. Y hay una otra verdad, una verdad ulterior, la verdad del arte, ¿no? La verdad de aquello que ocurre adentro de uno, no de algo que ocurre afuera. Estamos así, los 4 que estamos acá frente al micrófono escuchándote, Bellísimo lo que decís, Cristian, un placer. Quedamos mudos porque es un placer escucharte decir estas cosas. Ya vamos a ir cerrando la entrevista, pero queríamos preguntarte, aprovechando que te tenemos acá, si estás trabajando en algún proyecto nuevo, en algún, no sé si algún libro, alguna investigación. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué se viene? Tengo 2 libros inconclusos, porque yo me dediqué estos últimos años, te diría una década ya, al desarrollo de los proyectos periodísticos. Todo esto que les cuento, el periodismo performático, la beca Cosecha Anfibia, que ahora acaba de cerrar con 375 candidatos, directores de medios de toda América Latina, de 16 países que se presentaron a esta beca, en la que se va a trabajar fundamentalmente cuáles son las ideas que tenemos que conocer los periodistas que están discutiendo los grandes pensadores contemporáneos para poder pensar el periodismo del futuro. O acabamos de cerrar un proyecto que se llama Periodismo Situado, sobre periodismo en Cuba, en México y en Colombia, trabajando con violencias, microviolencias, y también con el tema de la pandemia. Todo el tiempo estoy metido en proyectos colectivos, pero vos me preguntás por mis proyectos individuales, que han sido muy injustamente aplazados por mí mismo en este querer apostar por lo colectivo, que ahora me doy cuenta en plena pandemia de lo importante que es, porque no tengo miedo a la pandemia, y la gente que trabaja conmigo tampoco. No tenemos miedo, yo no tengo miedo a ser contagiado ni a contagiar, por ejemplo. El otro día una amiga muy espiritual me decía que parece que esto aumenta a determinadas frecuencias que te vuelve más fuerte ante un virus como este. Sí. Pero sí te vuelve más fuerte pertenecer a un colectivo de trabajo que tiene perspectivas de mediano y largo plazo,
que piensa, que se sienta y se reúne para pensar de qué tenemos que estar hablando el próximo año y en el 2023 y en el 2024, claro que te vuelve más fuerte. Pero lo individual tiene su peso, ¿no? Y es siempre una deuda. Y estoy escribiendo una novela de la que no puedo hablar. Ay, quiero hablar ¿por porque qué nos hacen esto? No hay que malograr algunas historias anticipando nada. Y solo sé que estoy pudiendo todos los días. Hoy escribí un párrafo y después dibujé una estructura. En el medio estuve 2 horas con Paula Manzone, que es una guionista con la que estoy haciendo otra cosa, que eso sí te la puedo contar. Sí. Estoy escribiendo una serie de podcast de ficción que van a protagonizar Leonardo Sbaraglia y Lorena Vega, que en principio se llama Un amor en el fin del mundo, y es la historia de una pareja en crisis de desintegración en el año 2025. Es una novela distópica, donde ella es una científica y casi que ecoterrorista, una hacker que lucha por la crisis ambiental, y cuando todo comienza se descongela la Antártida y se inunda todo Buenos Aires. Wow. Y ellos salen huyendo para salvarse junto a su hijito Milo, y ella además está desarrollando un vínculo con una activista hermosa que es también su amante. Así que estoy en pleno momento de creación total. ¿Y cómo, cuándo y dónde podemos ver esto? Renegando de la no ficción, del periodismo. Porque cuando tantos años te dedicas a escribir la más pura verdad, como en mis libros ya publicados, y llegás a la ficción, es como haberte soltado un corset, ¿viste? Yo veo como María Antonieta nadando en, no sé, en un jacuzzi de un telo de la Ruta 22. ¿Sabes? Esto es genial. ¿Sabemos cuándo, dónde, cómo podemos ver esto o todavía eso no está? Sí, si todo sale bien, estamos en el proceso de las escaletas. Estoy aprendiendo, porque yo una sola vez escribí un guión para la radio y para la tele hace muchos años, y justo este chico, ¿cómo se llama? Gastón Paul fundió biela. ¿Te acordás que Gastón, pobrecito, perdió todo lo que tenía? Sí. Bueno, también perdió todo lo que estábamos haciendo nosotros. Era una telenovela espectacular para la cual yo había inventado montones de personajes. Y nunca más había vuelto a hacer una experiencia así. Y ahora me animé, porque Leo está entusiasmadísimo, y Lorena también, y con Lorena, que juntos hicimos periodismo performático el año pasado. Entonces, como desarrollé un vínculo, me enamoré de su trabajo, de su talento. Y entonces nada, a veces pasan los bondis que a uno lo dejan en el lugar al que quiere ir, ¿viste? Totalmente, sí. Y está en paz con el Tao del universo, y entonces hay que aprovechar. Así que ahí estoy en un viaje que no sé a dónde me lleva, pero que por lo pronto me tiene inventando, decidiendo. Por ejemplo, hoy nuestra decisión, pero fulano, ¿qué hacemos? ¿Y si lo matamos? Yo creo que lo tenemos que matar. Qué divertido poder darse la libertad de escribir así. Bueno, acá vamos a estar muy pendientes de cuando salga esto. Noviembre creo que si graban ahora, que estamos y la terminamos pronto como queremos, y Leo alcanza a grabar antes de empezar a hacer una película que tiene planeada. Mirá, a favor de la pandemia nos favorece, porque en la medida que no puedan grabar, Leo va a tener tiempo de grabar el podcast narrativo. Así que espero que en noviembre estrenamos. Bueno, entonces en noviembre vamos a tener otra excusa para volver a llamarte, porque la verdad es que el tiempo se pasa tan rápido y nos gustaría quedarnos acá horas y horas. Tengo que darle de comer a mi hijo, así que te liberamos. Vamos a dedicar a labores domésticas. Te liberamos y te agradecemos en serio un montón este tiempo y todo lo que compartiste acá con quienes estamos haciendo Mala Palabra y quienes están escuchando. Bueno, muchas gracias. Qué lindo nombre el del programa, qué buen proyecto, qué bueno que una librería se vuelva oral. Me parece fundamental, hay que recuperar el valor de la palabra, no solo en el sentido de la palabra escrita. Lo dicho es muy importante, los oídos son órganos deliciosamente cultivables. Me parece que es súper importante que estén haciendo esto que están haciendo, que además ojalá les traiga diversión y placer. Así que felicitaciones y gracias por haberme buscado. Gracias y te mandamos un abrazo enorme. Dale, y un abrazo para Marce, que fue nuestro celestino. Marce Medrano, un divino. Un beso grande para todos. Saludos.
Hablábamos con Cristian Alarcón, autor de los libros Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, Si me querés quereme tranza y un mar de castillos peronistas, y nos vamos escuchando la canción Despierta de San Lorenzo City. Mucha gente, barrios sin salidas, vidas prohibidas. Yo, gatos en mi techo en una noche silenciosa. La luna que ilumina y se refleja en la baldosa. La vida en la calle a veces es muy peligrosa, pero nunca andes solo cuando la cosa es muy grosa. Te tienen entre cejas y piensas en otra cosa. Entiende que en el barrio todo no es color de rosa, pero cuando te rozan y sientes que estás perdido, se plomos en tu espalda es porque tú lo has permitido. Si en la naturaleza se devoran uno a otro, pero acá quien estamos muriendo somos nosotros. Despierta, siempre mantente alerta. Las cosas en el barrio no siempre son las correctas, ¿entiendes? Despierta, siempre mantente alerta. Somos de San Lorenzo, no dejes la puerta abierta. Madres embarazadas, familias desoladas, sin un plato en su mesa, ni siquiera unas frazadas.